Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Iglesia, bendiciones. Bueno, le damos a Dios toda la honra, la gloria, la alabanza en esta mañana. Sabemos que hoy es un día hermoso, sabemos que cada domingo podemos estar disfrutando de esa presencia de Dios. Sabemos que, bueno, ya está finalizando esta semana y bueno, siempre sabemos que hermoso y qué bendición cuando empezamos ya mañana lunes, empezamos recargados, llenos de la presencia de Dios, sabiendo que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas. Y bueno, en este día yo te invito allí en casa junto con tu familia, las personas que nos ven y nos están siguiendo por este canal. Yo te invito que en este día inclinemos nuestra cabeza, vamos a tener un tiempo de reverencia, vamos a estar orando y colocándole a Dios esta reunión en sus manos para que nos guíe y podamos siempre ser guiados por el Espíritu Santo y hacer la perfecta voluntad de Él. Amén. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. A ti te damos todo el honor, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos declarar que hay cielos abiertos en nuestras familias, en nuestros hogares, hay lluvia de bendiciones, Señor. Padre, en este día oramos y creemos que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo, tú eres nuestro galardón, Señor. Gracias por esta semana que ya está culminando, Señor, y por esta semana que empieza, Señor. Oramos y creemos, Señor, que tú eres tú eres el que nos va a guiar, Señor, a toda la verdad, Señor, y que tú nos das esas fuerzas para perseverar, para seguir adelante. Colocamos en tus manos esta semana, que sea una semana de bendición, de gozo, de alegría, Señor, donde vamos a ver tu gloria, donde vamos a ver tu poder manifestado en nosotros, Señor. Oramos para que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo lo que tú nos permites estudiar, escudriñar las Escrituras, Señor, Padre, aprendamos, Señor, para que no cometamos los mismos errores y vayamos en triunfo, en bendición, como tú lo quieres, amado Dios del cielo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, los que nos siguen por este canal, por este medio, bueno, sabemos que cada domingo el Señor nos habla, nos fortalece y nos da una palabra de bendición para nuestras vidas. Entonces, amada iglesia, el mensaje de esta mañana es: ¿quién te gobierna? ¿Quién te gobierna en este día? Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, sepamos y entendamos la importancia de quién nos gobierna, quién nos gobierna, porque como lo hemos hablado en otras prédicas, en nuestra vida no pueden haber dos reinos, o como lo enseñé el domingo pasado, en nosotros no puede haber un reino. Tiene que estar establecido el reino de Dios en nuestras vidas, como en otro grupo de personas está gobernado por las tinieblas, porque sus actos demuestran que están en oscuridad. Pero en esta mañana, en este día tan hermoso, tan precioso que Dios nos ha dado, el mensaje es: ¿quién te gobierna? Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y dice la palabra del Señor, dice: y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Vemos aquí que en este versículo Dalila está hablando de Sansón, y vemos que en este versículo Dalila le está diciendo a Sansón: Sansón, levántate porque vienen los filisteos. Y Sansón dijo, pensó entre sí y dijo: haré como siempre lo he hecho, voy a escaparme. Pero algo que no se dio, algo que no meditó, era que la presencia de Dios ya no estaba en la vida de Sansón. Entonces es importante que en esta mañana vamos a tomar este ejemplo de la vida de Sansón. Vamos a mirar qué aprendemos de Sansón y cómo aplicarlo para nuestras vidas, porque vemos que, y para mí este pasaje es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, porque vemos a Sansón, que fue fue llamado uno de los jueces de Israel. Vemos que Dios tenía un propósito en la vida de Sansón. Vemos que Dios, la familia lo habían consagrado para Dios, pero vemos que Sansón no se guardó para Dios. Sansón, como lo vamos a ver por la enseñanza, Sansón hizo muchas cosas que estaban en contra de Dios, y vemos que llegó un momento donde la presencia de Dios ya no estaba en Sansón, y eso es algo triste, porque él mismo no se dio de cuenta de que ya no estaba la presencia de Dios en él. Ya no estaba esa manifestación del Espíritu Santo en él. Entonces vamos a aprender en esta mañana cómo estaba viviendo Sansón. Llegó un momento donde la presencia de Dios ya no estaba con él, ya Dios no lo estaba respaldando. Entonces, ¿cómo estaba viviendo Sansón? Vemos que Sansón tenía una relación tóxica. Vemos que Sansón tenía una relación tóxica con una mujer llamada Dalila. Que esta mujer, Dalila, significa lo que debilita y lo que empobrece. Significa esta palabra Dalila lo que debilita y lo que empobrece. Y sabemos que en este día podemos ver que hay muchas personas con relaciones tóxicas. No necesariamente significa que tienen que tener una relación amorosa, sino que en muchos aspectos en la vida pueden haber esas relaciones tóxicas. Quizás hay amistades tóxicas, hay cosas que nos han alejado de la presencia de Dios. Hay sitios que muchas personas pueden frecuentar, y vemos que no es la voluntad de Dios. Entonces, en este caso vemos que Sansón tenía una relación tóxica, y esta la vemos ¿con quién? Con Dalila. Vemos que Sansón, ¿cierto? Vemos que Dalila se aprovechó de las pasiones de Sansón. Vemos que Sansón era un hombre muy enamorado. Vemos que Sansón era un hombre que le gustaba hacer cosas, obviamente, que no le eran permitidas por los votos que él había hecho. Pero vemos que Dalila se aprovechó de las pasiones de Sansón. Vemos que Dalila, ¿cierto? Supo seducirlo. Vemos que Dalila era filistea. Y vemos que en este día tenemos que tener cuidado, porque hay muchos hombres, varones de Dios, se están dejando seducir por esas Dalilas, y también mujeres de Dios se están dejando seducir por los filisteos. Un hijo de Dios no puede estar involucrado ni con Dalilas, con filisteos, ni con filisteas. Recuerde que nos dice la palabra del Señor que no nos unamos en yugo desigual, y es importante nosotros tener claro de que el yugo desigual nos puede desenfocar, puede convertirse en una relación tóxica y sacarnos del plan y del propósito de Dios. Ahora, Dalila le quitó a Sansón la pasión por Dios. Dalila le quitó a Sansón la pasión por Dios. Y es bueno que en esta mañana, como siempre lo mencionamos, es bueno que en este día reflexionemos, no con el hombre, no con el pastor, no con el líder, sino que nosotros delante de Dios podamos decir en este día, ¿qué persona está quitando mi pasión por Dios? ¿Qué cosas me están quitando la pasión por Dios? ¿Con quién? Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es importante que muchos se están dejando seducir por relaciones tóxicas, y eso hace que pierda la pasión por Dios, ¿cierto? Y vemos que aquí que Sansón
que estaba enceguecido por Dalila. Tenía un amor enfermizo, tenía un amor obviamente lo tenía arruinado, lo tenía, obviamente no, lo tenía desalineado de las cosas de Dios, lo tenía cauterizado. Este amor, este falso amor, porque podemos decirlo en esta mañana, era un falso amor, una falsa pasión lo que tenía Sansón hacia Dalila. Entonces es importante que nosotros, los hijos de Dios, cada día estemos mirando, analizando a través de la palabra qué cosas me están haciendo quitar de la pasión por Dios, ¿cierto? Ahora vemos que Sansón se aprovechó de la gracia de Dios por mucho tiempo. Hoy día hay muchas personas que se preguntan, dicen, la salvación se pierde, la salvación no se pierde, bueno, si peco me voy para el infierno. Aquí no se trata, sino aquí se trata de que Sansón se aprovechó de la gracia por mucho tiempo. Vamos a ver que Sansón un día pecaba y un día el Espíritu Santo estaba con él. Un día él se casó con una filistea, al otro día con el poder de Dios mató a un león con sus manos. Vemos a Sansón que un día se estaba emborrachando y se acostó con una prostituta, y al otro día derribó un portón porque el poder de Dios estaba con él. En los tiempos de Israel los portones eran algo gigantesco, eran portones grandes. Dice que él levantó ese portón y que le dio a ganar al pueblo de Israel, le dio una victoria. Vemos que por mucho tiempo Sansón no se sometió a sus padres, hacía sus berrinches, hacía sus pataletas. Los papás le decían: tú eres judío, tú eres israelita, tú no puedes meterse con las mujeres, con las filisteas. Y Sansón siempre le hacía las pataletas a sus papás, ¿cierto? Y vemos que otro día Sansón mató a varios hombres, a muchos hombres, con una quijada. O sea que vemos que por mucho tiempo Sansón estuvo jugando con la gracia, estuvo jugando con la unción, estuvo jugando con Dios un poquito. No, yo voy a hacer esto porque Dios me respalda, voy a hacer esto porque Dios está conmigo. Y así hay muchas personas hoy en día. Hay muchos que juegan con la gracia de Dios, un poquito de pecado, un poquito de falta, un poquito voy a hacer esto, que Dios me está respaldando, Dios está conmigo, no me está pasando nada, antes veo bendiciones. Y juegan con la gracia de Dios. Y eso lo vimos en la vida de ¿quién? De Sansón. Y eso lo vimos en la vida de Sansón. Ahora Sansón se acostumbró al éxito, ¿cierto? Sansón se acostumbró al éxito sin las consecuencias. Siempre lo hemos enseñado: toda decisión que yo tome, todo acto que yo tenga, voy a tener consecuencias. Es importante que tú y yo en este día entendamos que toda consecuencia que viene cuando tomamos malas decisiones, que antes de que tomemos una decisión en la vida, sepamos que vamos a tener consecuencias. Las decisiones que tú tomes hoy te van a afectar en el presente. Las decisiones que tú tomes hoy te van a afectar en el futuro. Es importante de que nosotros entendamos de que no podemos acostumbrarnos al éxito sin las consecuencias. Y vemos que aparentemente a Sansón le estaba yendo bien, Sansón hacía muchas cosas y él creía que el Espíritu Santo, el poder, que la unción que él tenía, nunca se iba a ir. Y como lo leímos hace un momento, vemos aquí por la palabra del Señor que el Espíritu Santo, la unción que tenía Sansón, se fue y él no se percató, no se dio cuenta de que ya no estaba la presencia de Dios. Y así hay muchas personas que cometen sus faltas. De hecho, la Biblia dice que el que no confiesa sus faltas no puede prosperar. Hay personas que hacen una cosa, hacen la otra, caen en pecados y piensa que porque nadie los ve y porque quizás aún Dios en su misericordia, en su amor, Dios los respalda en cosas, cree que tienen la aprobación de Dios. Entonces hay personas que pecan
y pecan y todo les sale bien, ¿cierto? Están jugando con la gracia. Hay personas que pecan y aparentemente todo les sale bien. Están jugando ¿qué? Con la gracia de Dios, ¿cierto? Pero ahora Sansón se aprovechó de la unción. Vemos a Sansón que se aprovechó de la unción, pero se desconectó del que da la unción. Y eso es importante en esta mañana. Una cosa es tener la unción y una cosa es tener la relación con aquel que nos da la unción. Vemos que Sansón jugaba con la unción. Sansón jugaba con lo que Dios le había entregado, con lo que Dios lo había equipado, con lo que Dios tenía para Sansón. Vemos que Sansón manipuló la unción, pero dejó de buscar al portador de la unción, que es el dulce, amado Espíritu Santo. En este día, amada iglesia, quizás tú tienes talentos, tú tienes muchas cosas de parte de Dios, y quizás en este día tú dices, no, pero yo estoy haciendo tales cosas y veo el respaldo de Dios. Pero en algún momento, lo que Dios te ha dado, Dios nunca lo quita, porque Dios nunca nos da y nos quita. Lo que sí se aparta la presencia de Él, y porque nosotros debemos de siempre estar buscando el dador de la unción, el dador de muchas cosas, porque Dios es la fuente. Dios es la fuente. Entonces vemos que, ¿y para qué es la unción en nuestras vidas? La unción en nuestras vidas es para manifestar la gloria de Dios, para que muchos vean que Dios es tan real, que Dios quiere hacer milagros a través de nosotros. Pero nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Nosotros solamente somos esas vasijas donde Dios se quiere manifestar para que el mundo lo conozca. Entonces es importante de que nosotros no podemos jugar con la unción, ni desconectarnos de la unción, ni tampoco desconectarnos con aquel que nos da la unción, que es nuestro amado Rey Señor. Amén. Ahora, muchos dicen, los dones son irrevocables. Y eso lo quiero que vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay muchas personas que juegan con este versículo. Están pecando, y como saben que lo que Dios nos ha dado no lo puede quitar, porque ya Dios nos los ha entregado, juegan con los dones y juegan también con el llamamiento de Dios. Es triste ver en estos tiempos hombres y mujeres en un buen liderazgo, quizás pastores, ministros de Dios, jugando con la unción, jugando con los dones, jugando con el llamamiento, jugando con el ministerio, jugando, líderes en las congregaciones, jugando con la unción, y vemos que eso no es de Dios. Muchos dicen que los dones son irrevocables, y como son irrevocables los dones, ellos pueden hacer cualquier cosa con el llamamiento y con el don. Pero no sabe que Dios en algún momento nos va a pedir cuentas. En algún momento Dios nos va a llamar y nos va a pedir qué es lo que estamos haciendo con nuestro llamado, qué estamos haciendo con nuestra unción, qué estamos haciendo con nuestro ministerio, con los dones del Espíritu Santo. Es importante que en este día, amada iglesia, y lo que nos ven, el llamado que tú tienes, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, es tiempo que tú lo cuides. Cuídalo en esta mañana, y dígale, Señor, enséñame a cuidar lo que tú tienes, lo que tú me has entregado, perdón. Ahora, Sansón nos muestra que podemos ser usados por Dios. Vemos que Sansón pecaba, lo que acabamos de leer, pecaba, fallaba, hacía, deshacía, él se creía el chacho de su tiempo, el intocable, yo soy, yo puedo, Dios está conmigo, Dios me respalda, llevo una vida chévere, relajada, Dios me está aprobando, ¿cierto? Dios me aprueba mis sinvergüenzadas. Entonces vemos que Sansón nos muestra que podemos ser usados por Dios.
Pero una cosa es ser usados por Dios, ¿cierto? Pero no quiere decir que seamos aprobados por Dios. Una cosa es que Dios se manifieste en nosotros por amor a aquellos que necesitan de algo de parte de Dios, y una cosa es tener la aprobación de Dios. Vemos que muchos piensan que porque Dios se manifiesta en la vida de ellos es que tienen la aprobación de Dios. Y no, mi querido amigo y mi querida hermana, en este día que nos están viendo, el hecho de que Dios se manifieste en tu vida no quiere decir que tú tengas la aprobación de Dios. Porque si Dios se manifiesta en tu vida, si Dios hace cosas allí en tu vida, aún estando tú en pecado, en sinvergüenzadas, no es por amor a ti, es por amor de los que te están viendo, es por el amor los que te están siguiendo. Es por eso que Dios se manifiesta aún en ti. Pero es importante que no juguemos con los dones, no juguemos con el llamamiento, no juguemos con la unción. Amén. Ahora, muchos andan apagados, ¿cierto? Y ya usan, o se puede usar esa palabra, usar al Espíritu Santo como un mecanismo. Hay personas que ya se saben tanto la Biblia, hay personas que ya juegan con el pecado, y como tienen talentos, tienen dones, tienen cosas por ahí todavía, juegan y hacen cosas para disfrazar la unción con cosas mecánicas, con cosas friolentas, con cosas frías. Y es importante, amados pastores, amados líderes de congregaciones, que nosotros sepamos cómo están nuestros líderes en la congregación, cómo están los de alabanza. Es importante. Sabemos, y siempre lo he repetido, no somos perfectos. Yo como pastor no soy perfecto, pero eso no quiere decir que juguemos con la unción, juguemos con el llamamiento, juguemos con los dones. Y miren que en este tiempo que he estado predicando, Dios ha colocado en mi corazón repetir y repetir: no juguemos con los dones, no juguemos con el llamamiento, no juguemos con la unción, no juguemos con lo que Dios nos ha entregado. Amado líder, si tú no eres pastor, pero tú estás sirviendo allí en la congregación donde te encuentras, y si eres parte del liderazgo, no juegues con lo que Dios te ha entregado, porque eso no te lo impartió el pastor, eso no se lo impartió los líderes. Un día Dios te llamó, pero como Sansón, no juegues con la unción. Ahora, podemos engañar a los hombres, pero hay una presencia que no podemos engañar. En esta mañana quiero decirte, amada iglesia, que podemos engañar a los hombres, pero hay una presencia que no podemos engañar. En esta mañana quizás yo pude haber venido y de pronto estar grabando o estar en la congregación y pronto quizás haya cometido pecado, haya estado haciendo cosas indebidas. Quizás la iglesia no lo sabe, quizás los líderes no lo saben, quizás mi esposa no lo sabe, pero la presencia de Dios sí sabe lo que estaba haciendo. Entonces es importante, amada iglesia, es importante, los que nos ven en este día, que no juguemos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos de ocuparnos en cuidar esa presencia. Amén. Ahora tenemos que cuidar el mejor regalo, que es la unción. La unción es el mejor regalo que podemos tener. Muchos falsos predicadores, falsos ministros, ellos piensan que por subirse a un púlpito, quizás porque conocen y son elocuentes, quizás tienen buen lenguaje, tienen buen léxico, pueden disfrazar las palabras y quizás pueden hablar muy hermoso, muy bonito, pero hay muchas veces están disfrazadas esas palabras porque la unción no está en ellos. Siempre hemos enseñado de que el Espíritu trabaja de tres formas. Cuando yo soy nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu permanece en mí, soy templo del Espíritu Santo.
¿cierto? Pero también cuando el Espíritu Santo, en la segunda forma que trabaja el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo está en mí, ¿cierto? Y también cuando está sobre mí. ¿Y qué es estar sobre mí? Cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando, cuando estoy en la parte que ministerial. Vemos que el Espíritu Santo también trabaja ahí. Vemos que el Espíritu Santo está en mí, también está sobre mí, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también cuando Él quiere manifestarse con los dones, porque recuerden que los dones no son míos, es como el Espíritu Santo se quiera manifestar en la iglesia. Muchas veces las personas me preguntan, pastor, ¿y usted cuántos dones tiene? No, es que eso no se trata de cuánto yo tengo, se trata es cuando el Espíritu Santo quiere y como Él quiere manifestarse. Hay momentos que puedo orar por sanidad y las personas se sanan. Hay momentos que el Espíritu Santo quiere dar una palabra a alguien. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Entonces es importante de cuidar la unción. Es importante de cuidar ¿qué? La unción, amada iglesia, amados líderes y los que nos ven esta mañana. Es importante. Pero pastor, ¿qué es la unción? La unción es la manifestación de Dios en mi vida. La unción es la manifestación de Dios en mi vida. Yo me puedo saber la Biblia. Yo me puedo conocer la Biblia de pasta a pasta. Puedo conocer pasajes bíblicos. Puedo conocer historia. Puedo conocer hebreo. Puedo conocer el griego. Puedo haber hecho muchos cursos de teología. Pero la importancia es que la unción es Dios manifestarse ¿qué? En mi vida. Y esto es por amor, amada iglesia. Si yo cuido mi unción, amado líder, amado hijo de Dios, y en esta mañana déjame decirte que la unción se trata, no es porque el pastor me lo imponga, no es porque los líderes me lo impongan, no es porque la congregación me lo impongan, no es porque mi esposa me lo pide, no es porque mis hijos me lo piden. Yo guardo mi unción y protejo mi unción porque en mí está el amor a Dios. Hay cosas, y eso lo quiero que lo leamos, está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me edifica. Amada iglesia y los que nos ven en este día, es importante que tú y yo entendamos que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero todo no ¿qué? Me edifica. Para yo cultivar esa unción, para yo cuidar esa unción, yo tengo que examinar cómo está mi vida. No espere que tu líder, no espere que tu pastor, no espere que alguien te diga qué es lo malo, qué es lo bueno. Por amor es que yo cuido esa unción. Por amor es que yo cuido esa relación con Dios. Por amor es que yo busco y tengo esa intimidad con el Espíritu Santo. No es imposición. Entendamos en esta mañana, entendamos de que buscar esa relación con Dios debe de nacer es el amor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? Hoy en día muchos comparten las cosas del mundo. Es triste ver cristianos todavía con cosas del mundo. Cristianos, yo no sé, antes se podía diferenciar quién eran cristianos y quién no era cristianos. Cuando yo era pequeño y yo no nací en un hogar cristiano, pero en ese tiempo los llamábamos evangélicos y pasaban las personas y ya en su ropa, en su forma de caminar, en su vestimenta, uno sabía que no eran de nuestra tradición, en lo que creíamos. Los llamábamos evangélicos. Pero vemos que hoy en día tantos cristianos comparten las mismas cosas del mundo. Todo me es lícito, pero no me conviene. Cristianos viendo películas de terror,
cristianos todavía metidos en Netflix mirando tantas cosas allí que no les son lícitas. Cristianos compartiendo en fiestas donde no tienen que estar metidos. Cristianos con conversaciones que no les son permitidas. Como lo mencioné, toda conversación, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cristianos dejándose llevar por modas. Cristianos dejándose, hoy en día hay una mezcolancia y no se sabe quién son quién. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que guardarnos por amor a Dios. Si tú amas a Dios, tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que marcar nuestra diferencia. Hay momentos que compartimos con nuestras familias. Hay momentos que podemos compartir con nuestros seres queridos. Pero si hay momentos donde al estar con ellos nos va a inducir a hacer cosas que no son permitidas, es mejor que no compartamos. Que nuestras relaciones con nuestra familia sean de homenajes o festividades donde siempre le demos la prioridad al Espíritu Santo. Que nuestras conversaciones, lo primordial sea el Espíritu Santo. No palabras ociosas, no palabras con doble sentido. Eso no le agrada a Dios. Por eso es importante de a dónde nos metemos, con quién estamos, qué moda nos está contaminando. ¿Cierto? Muchos en esta mañana dirán, este pastor es legalista, este pastor nos prohíbe. No, mi querido hermano o hermana, yo no les quiero prohibir nada. De hecho, ¿qué es el legalismo? El legalismo es la norma sin el espíritu. Eso es el legalismo. El legalismo es una norma implantada por un hombre sin el espíritu. ¿Cierto? ¿Qué es el legalismo? Es la forma sin la presencia. Hay muchos que colocan las formas de cómo hacer aquí, de cómo hacer allá, pero no tienen el respaldo de Dios, están sin la presencia de Dios. Eso es legalismo. Los legalistas se condenan unos a otros. ¿Quién es el más espiritual? Eso es ser legalista. Condenarse unos a otros buscando quién es la iglesia más espiritual, quién es el hermano más espiritual, quién, yo soy el que hago, yo soy esto, yo aquello. Eso es ser legalista. Entonces es importante que todo me es lícito, pero no todo que me conviene. Y es importante decirlo en este día de que es bueno mirar en dónde nos congregamos. Hoy en día hay muchas congregaciones que parece pura música, puro lugar de taberna. Parecen lugares donde fuera más bien no un lugar de adoración, sino una fiesta mundana. Evaluemos, amada iglesia, los tiempos son cortos, viene el Señor Jesucristo y es importante nosotros evaluar lo que estamos haciendo. Muchos utilizan esta frase, no me afecta, no me afecta. No, pero es que yo voy a tal lugar y eso no me afecta. No, es que yo hablo con fulanito y eso no me afecta. No, es que yo veo una película de terror y eso a mí no me afecta. No, es que yo hago esto y a mí no me afecta. Eso lo pensaba Sansón. Eso lo pensaba Sansón. Sansón hizo y deshizo, iba y venía, hacía y deshacía. Y quizás Sansón decía, eso a mí no me afecta. Juego un poquito con la gracia. Ay, pero ¿para qué es tan cansón ese pastor? Hay tan cansón esas predicaciones. No, eso no me afecta. No, yo me sé controlar. Muchos dirán así, pero no saben que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jóvenes que nos ven en esta mañana, ¿cuáles son sus amistades? No porque el pastor lo diga, sino porque si tú eres un hijo de Dios, si tú crees que la presencia de Dios está en tu vida, ¿cuáles son tus amistades? ¿A quién le estás pidiendo consejo? Ojo con las películas, ojo con las canciones, ojo con las amistades. Muchos están intoxicados con los placeres del mundo. Así como Sansón estaba intoxicado de Dalila.
estaba intoxicado de muchas cosas que le ofrecía Dalila. Muchos están intoxicados en este día con los placeres del mundo. Y como lo mencioné al principio, ¿quién te está gobernando? ¿Los placeres del mundo, las relaciones tóxicas o la presencia de Dios? ¿Quién te está gobernando en este día? Hay un problema en nosotros y en esta generación. Hay un problema en nuestra generación que si no paramos lo que estamos haciendo, esto pasará en otras generaciones. Hay un problema en esta generación de nosotros, y si nosotros no paramos lo que está sucediendo en nuestra generación, vamos a contaminar a la siguiente generación. Y eso se llama ¿qué? La mezcla. La mezcla entre cristianos con mundanos. Todos ya parecemos o ya parecen todos exactamente iguales. Se comportan como los del mundo. Las mezclas. Estamos en la iglesia y nuestro corazón está poseído por relaciones tóxicas de Dalila. Muchos pueden llegar a la iglesia, muchos levantan las manos, muchos abren sus Biblias, muchos aplauden, pero en su corazón están poseídos y intoxicados por Dalila, por las cosas del mundo, seducidos por ese espíritu. Y eso es un espíritu, amada iglesia. Ese espíritu de Dalila está influenciando la iglesia, está influenciando en los hogares, está influenciando en los jóvenes, está influenciando en la sociedad, seducidos, emborrachados, enamorados por ese espíritu que lo que quiere sacarnos es del plan de Dios. Dios es grande, ¿cierto? Y su misericordia es fiel. Recuerde que Dios es grande y maravilloso. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y bueno, y sabemos que también Sansón. Llegó un momento donde Sansón, él pudo percibir que ya no estaba Dios con él. Que ya vemos la historia de Sansón, que finalmente lo capturaron, finalmente fueron, le sacaron los ojos, estuvo en la cárcel. Y bueno, y me dice que mientras él estaba allí en la cárcel, estaba allí, los filisteos no se dieron cuenta de que su cabellera estaba creciendo. Eso significa una segunda oportunidad. Vemos que Sansón pide una segunda oportunidad. Amada iglesia, ese es el Dios que yo amo. Ese es mi Yahweh, el yo soy el que soy. Que aunque nosotros muchas veces hemos sido infieles, aunque muchas veces nosotros nos hemos apartado de la voluntad de Dios, como pastor puedo decir que fueron muchas veces en las que siempre me quise salir de la voluntad del Señor. Muchas veces, y lo he enseñado en la iglesia, yo sabía desde los 18 años, yo sabía que y esto le puede estar sirviendo a alguien, esta experiencia que tuve. Dios me llamó al ministerio a los 20 años, pero yo no quería ser pastor, yo no quería servirle, yo quería ser solamente alguien que iba a la iglesia, escuchaba la predicación y tener una vida entre semana corriente, jugar con el pecado entre semana y llegar el domingo a la iglesia y que nadie me dijera nada. Pero cuando pasaron de los 20 años que Dios me llamó, pasaron 13 años donde sufrí, 13 años donde no hice la voluntad de Dios. Y en el fondo de mi corazón yo sufría porque estaba en contra de Dios. Y a los 33 años es cuando un día dije, Señor, ya no quiero continuar más en esto. Ya el pecado me cansó, Señor. Quiero organizar mi vida. Y es cuando el Señor nuevamente me llama, me limpia, me restaura. Porque pasó un proceso de restauración. Y pude entender que Dios me había llamado, me había escogido. Y por mucho tiempo que no quería aceptar la voluntad de Dios, Él me tuvo paciencia. Él me amó, Él me cuidó.
Y en esta mañana hay una segunda oportunidad para tu vida. Hay una segunda oportunidad para tu llamado. Hay una segunda oportunidad para tu liderazgo. Hay una segunda oportunidad. Solamente es que tú te levantes. Dile, Señor, estoy aquí. Aunque he sido infiel, hoy quiero, Señor, tener esa segunda oportunidad. Y vayamos al libro de los Jueces. Vamos a ir al libro del libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28 al 29. Jueces capítulo 16, versículo 28 al 29, dice la palabra del Señor. Entonces clamó Sansón, vean esta bendición. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y finalmente murieron allí muchos filisteos, y de hecho Sansón murió allí. Entonces vemos que acá una segunda oportunidad. Dios quiere darte esa segunda oportunidad en esta mañana. Que tú cuides, valores la unción. Que tú ames el ministerio que Dios te ha dado. Que tú cuides los dones del Espíritu Santo, los talentos que Dios te ha entregado. Que tú los aprecies en esta mañana y lo cuides. Vemos aquí a Sansón haciendo así. Esa no era la voluntad de Sansón. Dios no quería que Sansón terminara así, bajo los escombros. Dios tenía quizás Dios tenía otro plan para Sansón, pero él fue que tomó esa decisión de cómo terminar sus días. Entonces, amada iglesia, es importante que nosotros cuidemos ¿qué? La unción en este día. Y es importante que nosotros nos consagremos. Sabemos que cuando iniciamos aquí el primer servicio, después de que la iglesia estuvo cerrada, y el primer servicio que hicimos fue de consagración. Y no ha sido casualidad de que hemos estado hablando de espíritus, de cómo sacarlos, porque Dios quiere que nos consagremos. Y en esta mañana vamos a ver que Dios quiere que nos consagremos. Si ustedes recuerdan, vemos que Sansón, él estaba consagrado, y los votos de Sansón, él era un nazareo. Todos conocen los votos de un nazareo. Pero ¿qué era un nazareo? Vamos a ver en esta mañana, y me gustó cuando encontré esta definición. Me apasionó lo que encontré acerca de los votos de un nazareo. Y vemos que en este día, ¿qué significa un nazareo? Significa consagrado a cultivar la presencia de Dios sobre su vida y protegerla en favor del pueblo de Dios. Para eso era que había sido consagrado Sansón, para cultivar la presencia de Dios sobre su vida y protegerla en favor del pueblo de Dios. Por eso era un nazareo. Él hizo los votos para proteger al pueblo de Israel, para proteger allí la nación. Y vemos también también me impactó lo que encontraba, que muchos de los historiadores judíos narran que los nazarenos, los que hacían los votos de nazareos, ellos alentaban al pueblo al salir a las guerras. Y ellos soltaban sus cabelleras los nazareos, cuando salían a la batalla, salían a la guerra, salían a pelear, ellos llegaban y soltaban sus cabelleras. Soltaban su cabellera y tomaban la espada y salían a la batalla. Cuando el pueblo de Israel los veía con sus cabelleras sueltas, ellos se llenaban de valor, porque estos hombres que tenían las cabelleras sueltas simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Vea la importancia de los votos de los nazareos.
La luz de Cristo brillará en ti. Levántate, aún hay fuerzas, tienes que seguir. Levántate, la luz de Cristo brillará en ti. Levántate, aún hay fuerzas, tienes que seguir. Brillará su luz, la luz de Cristo brillará en ti. Brillará su luz, aún hay fuerzas, tienes que seguir. Y en este día, amada iglesia, los que nos ven, que no nos corten nuestra cabellera, que obviamente hablando espiritualmente, que no nos corten la unción, que no dejemos de cultivar la presencia de Dios, que nosotros estamos llamados para alentar a un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Hay muchos que están metidos en doctrinas, en religiones y quieren oír la palabra de Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los que cuidamos la palabra, los que tenemos celo por Dios, porque necesitamos tener ese celo de Dios para las cosas de Él, estamos llamados a enseñar, a predicar, a no dejarnos cortar la cabellera, a no perder nuestros ojos, no perder nuestra visión, no perder el objetivo. Mis ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino es por Él. Amén. Porque es importante de nosotros en esta mañana consagrarnos y hacer los votos de nazareos. Porque como lo dije, los nazareos eran consagrados a cultivar la presencia de Dios sobre su vida y protegerla en favor del pueblo de Dios. Porque es importante en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, nosotros cultivar la presencia de Dios. Porque antes de que venga el arrebatamiento, Dios quiere que cultivemos su presencia. Amada iglesia, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, Dios quiere que nosotros cultivemos su presencia. Porque en un abrir y cerrar los ojos, el Señor Jesucristo viene. Necesitamos en este tiempo de apostasía, en este tiempo donde hay falsedad doctrinal, donde se levanta todos los días personas infectadas de muchas cosas espiritualmente, abriendo iglesias. Y en este tiempo necesitamos nazareos que cultiven la presencia de Dios para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Y el ejemplo más hermoso para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el que dio la vida por ti y por mí, es el ejemplo de cómo cuidar la presencia del Espíritu Santo. Qué bendición en este día. Yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 32. Juan capítulo 1, versículo 32. Dice la palabra del Señor: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Me gusta este versículo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 32, dice: También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vemos que en la vida de Jesús permaneció el Espíritu Santo. Yo quiero que por un momento tú te imagines si en este momento llegara al Espíritu Santo como paloma.
como paloma. Es importante aprender a leer la palabra del Señor. Un día yo estaba enseñando este versículo y yo le decía a las personas, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice que vino como paloma, pero no es una paloma. Y una mujer de nuestra congregación se fue porque para ella era una paloma. Hay que leer bien clara las escrituras. Dice como paloma. No es una paloma porque Él es una persona. Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma y permaneció sobre Él, sobre Jesús. Si en este momento llegara el Espíritu Santo como paloma y permaneciera en tu hombro, ¿cómo caminarías? ¿Cómo cuidarías esa presencia de esa paloma en tu hombro? Dice que el Espíritu Santo permaneció sobre Él. Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él cuidó la presencia. Dice que la paloma permaneció sobre Él. Debemos permanecer nosotros, ser esos hombres y mujeres, que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Y recordemos en este día y algo que me gusta es que el Espíritu Santo en el griego original lo llama el Paracletos, Pero vemos que hubo un Paracleto también, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Paracleto del Nuevo Testamento. Él vino para ayudarnos en nuestros pecados. De hecho, la palabra Paracleto significa uno enviado para ayudarnos. Paracleto significa uno enviado para ayudarnos. Y vemos que Jesús es el Paracleto del Nuevo Testamento, donde Él vino a ayudarnos en nuestros pecados. Pero también el Espíritu Santo es el Paracleto, porque Jesús está a la diestra del Padre en este momento. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero Él les envió un Paracleto, un enviado a ayudarnos. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo en este día? Él nos consuela, ¿cierto? Él nos conforta, Él nos alienta, Él nos anima. Él es el intercesor. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y como iniciamos con el mensaje en esta mañana, qué bendición cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Amada iglesia, los que nos ven en este día, no permitas que tus últimos días terminemos nuestras vidas como Sansón, sino al contrario, que terminemos nuestras vidas teniendo nuestras conciencias sabiendo de que hicimos la voluntad del Padre, de que nos guardamos para Dios, que si nos dicen religiosos, que si nos dicen fanáticos, que si nos dicen chapados a la antigua, si nos dicen que somos amargados, prefiero que me digan todo eso, pero cultivar la presencia de Dios en mi vida y dejar a una generación, a mis hijos, a Yocho, a Isaac, que ellos se enamoren y que cultiven la presencia de Dios. Necesitamos la unción, necesitamos hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo para recoger la gran cosecha de los últimos tiempos, porque la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pero dice en el siguiente versículo, oren por esos obreros, hombres y mujeres dignos de hacer los votos de Nazareo. Amada iglesia, los amo en este día, los bendigo. Reflexionemos, no porque el pastor lo dice, sino porque Dios quiere que hagamos un alto en el camino. Él es un Dios bueno, Él es un Dios de amor, Él es un Dios bondadoso y Él nos da en esta mañana una segunda oportunidad. Amada iglesia, los que nos ven, los invito a que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Esta oración yo quiero que tú la hagas con sinceridad, porque tú lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas,
porque no se trata de una imposición, se trata es de buscar la presencia de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, amado Yahweh, en el nombre de tu Hijo, amado Yeshua, oramos para que el Ruach HaKodesh, Señor, llene nuestras vidas, llene nuestro corazón. Señor, en este día queremos consagrarnos para ti, Señor. Queremos cultivar tu presencia. Queremos tener celo por las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mundo, a apartarnos de esas relaciones tóxicas. En el nombre de Jesús, Señor, reprendo ese espíritu de Dalila, Señor, que quiere seducirnos, que quiere engañarnos, que nos quiere llevar a perder, Señor, la unción, Padre amado. En el nombre de Jesús bendigo la congregación, bendigo, Señor, a las personas que nos ven, Señor, en este día. Te pido que haya una unción fresca sobre sus vidas, Señor. Que tu dulce Espíritu Santo, Señor, los llene en este día, Señor. Los bendigo con todo mi corazón, Señor. Que haya una paz en sus hogares. Que haya una presencia sobrenatural, Señor, allí donde se encuentran. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, los que nos ven, los bendigo con todo mi corazón. Un saludo de la pastora Lucero. Bueno, Shalom, la paz sea contigo. Y bueno, gracias a Dios por estar siempre atentos a las enseñanzas. Y bueno, también el deseo es que también la comparta, porque hay mucha gente que necesita de esta enseñanza. Los bendigo, un feliz día, que la pasen contentos, la pasen bendecidos, y que en esta semana tengamos ese deseo de cultivar la presencia de Dios y todos los días. Amén. Los bendigo, iglesia. Shalom.